Hola, bueno, buenos días a todos a los que os habéis conectado un poquito más tarde. Hoy tenemos una ponencia muy interesante sobre un aspecto de la ecografía que se utiliza poco, como hemos venido diciendo, la ecografía de los tumores gastrointestinales. Y la doctora María Jesús Martínez del Hospital Doctor Peset de Valencia nos lo va a explicar. María Jesús, cuando quieras. Hola, buenos días. Vale, entonces ya comparto. Ay, perdón. Bueno, a ver, pues quería, agradeceros que me hayáis invitado a dar esta charla. Como estaba comentando, que yo quiero sobre todo divulgar la ecografía para que veáis que, bueno, pues que es una técnica que está ahí, que la tenemos ahí y que nos puede ser muy útil para ver los tumores gastrointestinales. Voy a hablar un poco de aspectos generales, de las formas de presentación y algunas características particulares de diferentes tumores que creo que son más frecuentes y de sus manifestaciones ecográficas. Como todos sabéis, el diagnóstico se hace generalmente con endoscopia y biopsia. Muchas veces nos piden el TAC pues, para los tumores de intestino delgado o para ver o estadificar, caracterizar mejor la resonancia, el PEC-TAC, la cápsula endoscópica, pero la ecografía es una herramienta que se utiliza poco ante la sospecha tumoral. Muchas veces nos encontramos los tumores, las neoplasias, porque es la primera técnica cuando tenemos pacientes con pérdida de peso, con masa abdominal, dolor inespecífico. ¿Y qué nos aporta la ecografía? Pues es barata, es inocua, es accesible, es una técnica que es dinámica, donde podemos ver la rigidez de las asas y eso pues, nos ayuda mucho también a caracterizar esos engrosamientos y que nos aporta numerosos recursos técnicos, como ya nos cuentan en el artículo este que es maravilloso de radiología de Miguel Ángel Corral y de Javier Encinas. Eh, eh, Recursos técnicos como los transductores de alta frecuencia que nos permiten ver muy bien la pared, contraste oral o el contraste con enema, el abordaje del recto por vía vaginal o transrectal y luego pues diferentes técnicas como el Doppler, la ecografía con contraste o la elastografía que nos van a permitir pues caracterizar un poco más las lesiones que estamos viendo. De forma un poco básica, las neoplasias se dividen las podemos ver como masas sólidas intraluminales o como masas exofíticas, pero también como engrosamientos de la pared. Estos engrosamientos decimos que es maligno pues cuando tiene estas características que suelen ser asimétricos, con pérdida de la estructura en capas, la pared suele ser gruesa, el contorno de fuera irregular, más que en los engrosamientos benignos. El tramo suele ser más corto y la transición entre la pared normal y la pared patológica engrosada es más brusca que en los engrosamientos benignos. El que el tubo digestivo esté estructurado en capas es una particularidad que se puede valorar también con ecografía y esto pues a veces nos ayuda también a definir de dónde está partiendo la tumoración y más o menos pues, saber pues, que la muscular propia, que es esta hipoicoica, por ejemplo, los tumores que dependan de ella, pues vamos a verla dependiendo de esta capa o intraluminales o extraluminales, o más submucosos, más hacia la mucosa o incluso por fuera de la serosa. Y como veis en esta tabla, también dependiendo del origen y de la capa más afectada, pues nos puede ayudar un poco a caracterizar. Y esta tabla es la que voy a ir desarrollando pues, a lo largo de esta charla. El adenocarcinoma, que es la neoplasia, el tumor más frecuente de los tumores gástricos y de los colorectales, que la capa más afectada es la mucosa, se puede manifestar como engrosamientos segmentarios de la pared, concéntricos o asimétricos, como masas ulcerosas, tumoraciones polipoideas. Voy a describir unos hallazgos de los adenocarcinomas difusos y mucinosos.
Saber que bueno, pues puede estar relacionada con poliposis familiar, el síndrome de Lynch, enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca. Y voy a describir también unas formas de presentación con complicación, como perforación, obstrucción o fistulación, que no es infrecuente, o de forma diseminada. El adenocarcinoma gástrico podemos verlo como un engrosamiento segmentario de la pared. Muchas veces lo que vemos sobre todo es el antro, que es lo que nos queda más cerca del transductor. Este engrosamiento suele ser asimétrico, puede tener los bordes lisos o más lobulados. Podemos ver que es segmentario, donde está más afectada una pared o parte del estómago. Y si queremos definir mejor la longitud, pues podemos dar contraste oral porque vemos que esto se extiende menos. Y el contraste oral es muy fácil de aportar. El paciente está tumbado, le damos unos vasos de agua y lo distendemos. La masa podemos verlo como masas lobuladas, hipoicoicas, podemos verlo como pequeñas lesiones polipoideas hacia la luz. Esto es la luz y esto es la tumoración gástrica, o como ulceración. Si nos fijamos aquí, una pequeña cantidad de gas de esta masa, por esta neoplasia que está ulcerada. El adenocarcinoma difuso o escirro muchas veces está constituido por células en anillo de sello que tienen la mucina intracitoplásmica. Son tumores de mal pronóstico por lo general y se caracterizan por la linitis plástica, que en realidad es una rigidez de todo el estómago. Por lo general lo podemos ver bien con ecografía, como no acaba de distender. Podemos ver que esté afectado pues toda la pared, incluso ver alguna adenopatía en vecindad. Y estos tumores tienen una diseminación submucosa y esto hace que a veces lo veamos engrosado, pero que parezca que esté respetada la estructura en capas. Esta es la imagen de este tumor en TAC. Este en concreto hubo muchos problemas porque muchas veces en la endoscopia es negativa. La endoscopia no se ve casi, o se hace endoscopia y toman muestras más o menos superficiales, pues no se alcanza. En estos casos, cuando vemos este hallazgo, hay que insistir que se hagan biopsias más profundas por esta diseminación submucosa, que a veces es difícil de obtener muestras. Esto hace también que a veces el tumor no sea muy manifiesto, pero que sí la diseminación pueda extenderse a órganos vecinos como la vía biliar y obstruirla, o a veces se va hacia el urotelio o se va hacia otras partes intestinales. También el adenocarcinoma de intestino delgado se suele manifestar como un engrosamiento corto, circunferencial, hipoicoico, a veces es polipoideo, donde se pierde de forma brusca la estructura en capas y provoca estenosis de la luz. Este es un paciente con enfermedad de Crohn, donde vimos un engrosamiento, el engrosamiento que estábamos siguiendo de su enfermedad, y empezamos a ver en unos controles que empezaba a engrosarse la pared. Pensábamos que era actividad inflamatoria, y cuando ya empezamos a ver que se perdía demasiado la estructura en capas, que era más irregular, que tenía una transición demasiado brusca, pues sospechamos que era un adenocarcinoma, como luego se confirmó. Y como he dicho, también como estenosa en la luz, pues muchas veces la forma de manifestarse inicialmente es un cuadro obstructivo. En el adenocarcinoma de colon es frecuente esta imagen en pseudorriñón, donde vemos un engrosamiento asimétrico de las paredes, con pérdida de estructura brusca de las capas, y ven en esta imagen con el transductor de alta frecuencia cómo la neoplasia se va extendiendo desde la capa mucosa y se va extendiendo hacia afuera hasta ocupar pues destruir todas las capas musculares. Puede ser segmentario, como en este caso, una transición brusca entre la parte normal y la pérdida de estructura en capas, como este adenocarcinoma de sigma. Podemos ver la neoplasia cuando es aneolar, como forma de servilletero, igual que vemos en las colonos TC o en la endoscopia, o como unas masas, engrosamientos asimétricos. El Doppler nos ayuda a identificar que se trata pues, de tumoración, como vemos en esta neoplasia
de colon descendente. En este caso veíamos un dudoso engrosamiento en el TAC. Por no citar la endoscopia y montar todo el rollo, pues dijimos, vamos a hacerle una ecografía y efectivamente vimos que sí que se trataba de un engrosamiento corto que tenía flujo Doppler color que nos ayudó a identificarlo. Y a veces también la elastografía la usamos para identificar pues, que son segmentos con mucha dureza y que se trataba pues, de un adenocarcinoma de colon ascendente. Se pueden manifestar como masas polipoideas. Esto es el recto, una vista del recto a través de la vejiga. Veíamos una imagen que podía ser un pólipo, pero le pusimos el Doppler, tenía un pedículo y ya pues realizamos por las pruebas ya más dirigidas. O en este otro caso que veíamos una masa en el lóbulo, en el flanco derecho, no sabíamos dónde estaba, si estaba en el mesenterio o en el colon. Le pusimos el Doppler, tenía un pedículo vascular muy claro y esto es muy, muy característico de las tumoraciones polipoideas. Los adenocarcinomas de colon mal diferenciados o difusos tienen también muy peor pronóstico, se pueden manifestar como masas heterogéneas, lobuladas, que a veces simulan linfoma pero tienen los bordes peor definidos. Aquí en este otro caso también lo vemos, los bordes que se están desfigurando en este adenocarcinoma difuso de sigma. Y el mucinoso, cuando vemos estas imágenes de múltiples ecos puntiformes, internos, con calcificación, es muy característico de la mucina extracelular de este tipo de tumores. Resulta que también las metástasis que tiene asociadas pues tienen estas características y las podemos ver también en el hígado o en el pulmón. En el apéndice a veces también hay adenocarcinomas. Lo normal es que sea una hiperplasia epitelial o neoplasia mucinosa y se manifieste como lesión ovoidea tubular por la mucina que tiene contenida el apéndice. Puede tener como característica las capas de cebolla, que es característico de la mucina, pero lo que hace más característico de que sea un adenocarcinoma es que pierda la estructura, que se vean los bordes borrosos o incluso que veamos ya material mucinoso por fuera del apéndice, ya en la cavidad, que se correspondería a un pseudomixoma peritoneal. Este pseudomixoma peritoneal tiene como características que es una ascitis ecogénica, heterogénea y que puede tener un movimiento gelatinoso centralizando las asas. Y a veces la ecografía es mucho más evidente que es una ascitis atípica, o sea que es un pseudomixoma, a veces es más característico que en el TAC. Bueno, ya el diseminado, pues podemos encontrar adenopatías en vecindad, redondas, hipoecoicas, lesiones metastásicas, implantes peritoneales en proximidad a la neoplasia, que nos van a ayudar a confirmarlo. No es infrecuente, en nuestro hospital hacemos mucha ecografía de urgencias, que nos vengan pacientes con molestias abdominales, a veces vemos mucho gas, decimos, pues puede estar obstruido, pero si intentamos seguir un poco, podemos encontrar la neoplasia. Es fácil, bueno, relativamente sencillo, sí es muy, muy, muy exagerada, ¿no? Pues ver este cambio brusco de calibre de la porción distendida, la irregularidad de las paredes, como se confirmó en este caso de un adenocarcinoma en el ángulo esplénico. O a veces vemos la neoplasia, pero ya con microperforación local, con fístulas que se dirigen pues, detrás, en este caso hacia la región parovárica. Es similar a la de verticulitis o en este otro caso una adenocarcinoma del sigma que estaba también con un tracto hipoicoico hacia una colección con gas. En este sentido, es muy parecido a las diverticulitis complicadas, perforadas. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo? Pues hay unos signos que nos van a ayudar a diferenciarlos y esto es importante porque, como sabéis, a veces
Bueno, pues en las diverticulitis no se debe realizar la endoscopia, entonces, pues cuanto más podamos aproximar el diagnóstico, mejor. ¿Y cuáles son esos signos? Las neoplasias, el cambio brusco de calibre, el cambio brusco de capas, ¿no? De capas normales a pérdida de estructura en capas. Esta transición abrupta. El tramo suele ser más corto que en las diverticulitis. En las diverticulitis se conservan las capas internas y además puede haber conservar también las austras. Y en las neoplasias puede acompañarse de adenopatías regionales y ausencia de divertículos en la zona. Son signos que nos pueden favorecer y ayudar a diferenciarlas. Y bueno, pasamos al linfoma, que es también una neoplasia frecuente, sobre todo en el estómago y en el intestino delgado, generalmente en el ilion distal. Normalmente es linfoma no Hodgkin tipo B y en el estómago pues el MAL. Están asociados a algunos factores de riesgo, VIH, Helicobacter pylori, la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal y en inmunodeprimidos. Una de las capas más afectadas es la mucosa o la submucosa superficial, esa que está más cerca de la luz. Y tiene diferentes formas de presentación, desde los engrosamientos circunferenciales por la forma infiltrativa, masas cavitadas, lesiones polipoideas, pero como características de este tipo de tumores que no suelen obstruir, que tienen adenopatías generalmente grandes o forman un conglomerado, que no infiltran órganos vecinos y que en el ciego, a diferencia del adenocarcinoma, se puede extender al hilo terminal. Esto no siempre es así, pero bueno, puede servirnos de ayuda. Esto es un linfoma de ilion. Ver el marcado engrosamiento hipoicoico de la pared, ver cómo está partiendo de las capas más profundas están respetadas aún, está partiendo de la capa submucosa hacia afuera. A veces ya, pues cuando se extiende más, ya se pierde la estructura en capas, se hace muy hipoicoico, empieza a crecer mucho, tiene adenopatías hipoicoicas, que es muy característico de este tipo de tumores. En este caso, un linfoma Burkitt de un paciente VIH, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis, como todos sabéis. En la enfermedad de Crohn también podemos encontrar linfomas. Este era un paciente en seguimiento por este engrosamiento de ilion. En la evolución pues vimos una asa que también estaba demasiado hipoicoica, demasiado larga, con los bordes muy irregulares, no parecía una actividad inflamatoria de asa, se trataba de un linfoma que se había desarrollado en este paciente. Otro linfoma del duodeno, ver cómo respeta la luz, cómo crece hacia afuera, con mucha afinidad, metabolismo en el PECTAC, y a veces no obstruyen, pero pueden perforarse, como en este linfoma que había perforado y había aquí pequeñas burbujas de gas en vecindad. Puede extenderse hacia órganos vecinos, pero como he dicho, pues solo no los infiltra, solo se amolda a ellos. Un linfoma de estómago hacia el riñón, hacia el bazo, como se comprueba también en el TAC. Pueden alcanzar gran tamaño, son masas muy hipoicoicas y cuando, pues, en los casos que bueno, en algunos casos pueden tener una baja rigidez, como vemos en este caso de elastografía. Bueno, no siempre se cumple, pero nos puede también ayudar y sobre todo el ver adenopatías hipoicoicas. Este era un caso de un paciente joven que vino por un dolor en la pelvis y veíamos como un absceso, ¿no? Es muy raro, una masa, no sabíamos qué era. La verdad es que en el estudio dinámico ver cómo este contenido de dentro se continúa con esta otra imagen que representa asa intestinal. Entonces, pues pensamos que que es un asa con las paredes muy gruesas, le hicimos el TAC con contraste de gastrografín, vimos que realmente se rellenaba la luz y se trataba de una variante del linfoma con dilatación aneurismática fusiforme de la luz, que lo que produce es una destrucción del plexo mientérico y provoca debilidad de la muscular y tiene este aspecto. Bueno, los tumores del estroma representan un 3% de las neoplasias gastrointestinales.
El estómago es un 60% y en el intestino delgado generalmente es en el yeyuno. Expresan el receptor c-KIT o C117, que es la diana terapéutica, y parten de la muscular propia. Generalmente este tumor se manifiesta como tumoraciones exofíticas, pero a veces pueden ser intraluminales. Como crecen mucho porque no obstruyen, pues pueden alcanzar gran tamaño y pueden tener necrosis, hemorragia, degeneración quística. Pueden asociarse a neurofibromatosis tipo 1, a la teoría de Carney, y como hallazgos característicos ese crecimiento esofítico, que pueden ser muy vascularizados. Son raras las adenopatías y si diseminan, pues generalmente se hace al hígado o diseminación peritoneal. Y es importante diferenciar porque tienen diferente pronóstico y tratamiento, pues los que tienen más alto riesgo de malignidad, que generalmente es con el índice mitótico en la anatomía patológica, pero que nosotros pues podemos ver el tamaño o incluso la localización, en el que los de intestino delgado pues tienen un mayor riesgo de malignizar. Este es un GIST del yeyuno, marcadamente hipoicoico, exofítico, como podéis ver, muy vascularizado. Se veía con dificultad porque no se había hecho la preparación adecuada, se ve ahí. Esta era otra masa que nos encontramos por delante del estómago, una masa lobulada, pero como podéis ver en el vídeo, vemos que tiene un íntimo contacto con la pared muscular y si vemos también en el vídeo del Doppler cómo esos vasos parten desde la pared del estómago hacia la tumoración. Se trataba de un GIST de estómago pues de bajo grado. Y a veces no podemos ver la dependencia de las asas, tenemos que buscarlo, son grandes tumoraciones que nos encontramos en el mesenterio. Buscar el asa relacionada es muy importante y si ponemos contraste en estas tumoraciones, pues muchas veces tienen un realce un poco heterogéneo con áreas avasculares y esto pues puede servir para dirigir la punción o incluso también está relacionado con tumoraciones de más alto riesgo. También pueden ser intraluminales, como en este de estómago, pequeña tumoración hipoicoica, que hay que biopsiarla para saber exactamente qué se trata de un GIST. Esta otra intraluminal, que es un poquito más heterogénea, pero a veces es muy difícil saber qué son tumores submucosos, porque realmente lo vemos como intraluminal. Realmente hay que hacerle la endoscopia y la biopsia para diagnosticarlo. A veces se manifiestan como grandes masas cavitadas, como en este GIST gástrico, o con ulceración, como vemos esta tumoración con pequeña cantidad de gas. Y en ocasiones, pues aunque tengan un tamaño un poco pequeño, como en este GIST de duodeno, pueden manifestarse con metástasis. Y está descrito que el contraste puede ayudarnos a valorar, a monitorizar el tratamiento y ver si está siendo efectivo el imatinib. Al igual que con otras técnicas, pues el aportar contraste intravenoso, ver que son hipervasculares la metástasis y hacer controles y ver que va respondiendo bien, ya no solo de forma visual, sino con los valores de las curvas, pues puede ser de ayuda para monitorizar este tipo de tumores, de metástasis. Bueno, entre los tumores submucosos también son frecuentes los leiomiomas. Son más frecuentes en el esófago, que por supuesto pues no podemos llegar, pero a veces los vemos en el estómago. Son lesiones que generalmente son más homogéneas, bien definidas y son frecuentes en el yeyuno o en el estómago. Pero bueno, son muy difíciles de diferenciar de los GIST. Los linfomas sí que tienen como característica que son más ecogénicos, muchas veces se manifiestan aunque sean submucosos intraluminales, incluso pueden provocar invaginación. A veces no son tan ecogénicos, pero tienen poca vascularización y los vemos como masas. En este caso estaba en el estómago, una masa polipoidea con poca vascularización, no tenía pedículo, se trataba de un lipoma, como se ve en el TAC. O este otro caso, una masa quística en vacío derecho. No era un mucocele porque veíamos el ciego y el apéndice bien, no sabíamos muy bien qué era. Se le hizo la endoscopia, era una tumoración submucosa y como se ve en el TAC, esta lesión quística
que dependía de la pared y se trata de un linfoangioma quístico. Es bastante infrecuente, pero recordarlo por tenerlo en el diagnóstico diferencial. Pueden alcanzar gran tamaño y generalmente asintomáticos hasta que se pueden volvular, obstruir o incluso infectar. Y sí que es más característico por imagen, pues este tumor, el amartoma de las glándulas de Brunner, que tiene cambios quísticos en su interior y es muy característico que se localice en el duodeno. En este caso, en la resonancia, pues tenía un aspecto similar, la tumoración con los espacios quísticos, en la endoscopia lesión submucosa y en la econdoscopia el mismo aspecto que vemos nosotros a través de la ecografía abdominal. Los tumores neuroendocrinos es uno de los tumores más frecuentes del ilion, muy difíciles de diagnosticar, muy frecuente encontrarlo de forma incidental en el apéndice. El 30% son multicéntricos. La capa más afectada es la submucosa profunda y por eso a veces son difíciles porque son pequeños. Se pueden manifestar inicialmente como retracción del asa sin apenas ver la lesión o como una masa con calcificación que representa adenopatía mesentérica, que es muy característico. También es característico el síndrome carcinoide cuando tiene metástasis y cuando son mayores de 2 centímetros ya tienen pues alta probabilidad de metastatizar. Puede ir asociado a síndromes como el MEN, Boni-Bedding Down, neurofibromatosis y como tienen sobreexpresión de receptores de somatostatina, pues van a ser fácilmente detectables con el PECTAC. Bueno, generalmente se manifiestan como masas, como pequeñas tumoraciones de la pared, que dependen de una de las paredes. Ven en este vídeo cómo depende de la pared anterior, pasa por ahí el contenido de la luz normal y sobre todo que están muy vascularizados. Con el Doppler veremos mucha vascularización, con el contraste cuando le ponemos también. Esto nos permitió, pues, cuando lo detectamos, nos permite hacer un estudio más enfocado con contraste oral neutro para poder valorar bien la vascularización de esta pared que a veces es muy difícil de identificar. En este otro caso pasó un poco al revés. En el PECTAC se veía una lesión que no sabían si era real o no, si era por acúmulo en el tubo digestivo. En el TAC la verdad es que no se veía muy bien, lo citamos para ecografía y veíamos perfectamente la lesión muy hipoicoica, muy vascularizada, que estaba dentro de la pared y que, bueno, pues era un tumor neuroendocrino pobremente diferenciado. Esta otra lesión del ilio muy pequeñita, que apenas se veía, pero sí que veíamos una adenopatía con calcificación en su proximidad. Bueno, se trataba de otro pequeño tumor neuroendocrino. La reacción desmoplásica nosotros no la vemos, solo se ve en el TAC y que es muy característica, como todos sabéis. A veces pueden ser múltiples. Este era varias lesiones tumorales en intestino delgado, hipoicoicas, que se ve perfectamente también en el TAC. Y en otras ocasiones pues nos encontramos metástasis y si buscamos pues podemos ver la pequeña lesión en el ilion terminal, a veces muy difícil de diagnosticar. Tenía un TAC hecho donde se veía la adenopatía con calcificación, pero la tumoración apenas se veía y en el PECTAC pues con DODATOC se ve bien tanto la lesión en el ilion como la adenopatía envejecida. Bueno, no me acuerdo cuál era, pero una era la adenopatía y otra era la lesión. Estaban muy cerca. Bueno, ya las lesiones polipoideas, muy frecuente encontrarlas en el ilion, aunque también en el colon. Vemos el pedículo vascular, generalmente son adenomas, pólipos hiperplásicos, amartomas, son muy bien definidos. Es muy frecuente verlos en la enfermedad de Crohn. Nosotros hacemos mucha ecografía de Crohn y no es infrecuente encontrarnos pues esas pequeñas lesiones redondeadas, hipoicoicas, le ponemos el Doppler y vemos el pedículo y pues ya nos quedemos tranquilos. Bueno, podemos ponerle contraste para definirlo mejor. Este caso era un pólipo inflamatorio que se alcanzó con la endoscopia, pero bueno, que en general se dejan, no se hacen nada.
También podemos ver lesiones polipédicas en el estómago. Es útil dar contraste oral para poder delimitar mejor las lesiones. Vemos que tienen pedículo vascular, se trata de pequeños pólipos fúndicos glandulares. Bueno, y para terminar, las metástasis intestinales son excepcionales, generalmente son asintomáticas, tienen diferentes patrones de diseminación o la diseminación directa desde órganos como el páncreas o el colon, la diseminación hematógena o la diseminación peritoneal. La diseminación directa en realidad pues es como una invasión, es generalmente del páncreas o del colon, como he dicho. Vemos este es el duodeno, esta es la neoplasia pancreática, vemos un engrosamiento, una pérdida de estructura de capas de la pared anterior del duodeno. En el TAC pues a veces cuesta un poco más si no lo haces con la preparación adecuada, y en la endoscopia pues se ve esta infiltración de la neoplasia sobre el duodeno. La diseminación hematógena generalmente es de pulmón, de melanoma o de mama y provoca engrosamientos de la pared de diferentes asas intestinales, generalmente de intestino delgado, asimétrico, hipoicoico y rígidos. Son engrosamientos concéntricos o un poco asimétricos, pero rigidez de muchas múltiples asas de intestino delgado, donde se pierde de forma brusca la estructura en capas. Este es otro caso donde vemos en el TAC, veíamos unas imágenes que podían ser de tumorales, era uno de control de una neoplasia de pulmón, donde nuestros compañeros de pulmón decían que veían algunas asas raras, lo pasamos a la ecografía y sí, efectivamente, sí que veíamos un engrosamiento asimétrico de múltiples asas. Con el transductor de alta frecuencia se ve además como algunas que tenían como ulceración, alteración de la grasa, pérdida brusca de la estructura en capas. Y bueno, era un adenocarcinoma primario de pulmón. Y ya para terminar, la diseminación peritoneal, que generalmente pues, son engrosamientos por fuera de la serosa, conserva la estructura de capas de la pared, pueden ser múltiples y sobre todo que conservan las capas internas. Esto era una paciente que venía por sospecha de enfermedad de Crohn, donde veía de otro centro y donde nosotros veíamos este engrosamiento por fuera de la pared, pero que las capas internas estaban respetadas y bueno, pues sospechamos que podía ser una diseminación y en el TAC pues, se veía esto, la diseminación. Se trataba de un adenocarcinoma de células en anillo de sello cecal. Y bueno, para terminar, recordaros que con la ecografía podemos detectar las neoplasias del tubo digestivo, recordarlo pues porque no está en las guías, pero que se pueden ver. El adenocarcinoma generalmente como un engrosamiento de la pared, asimétrico, con pérdida de estructura en capas. En el intestino delgado pues suele manifestarse con obstrucción. El linfoma se puede ver como un engrosamiento o masa muy hipoicoica que no obstruye la luz, con adenopatías hipoicoicas en conglomerado. Tener atención en los pacientes VIH o inmunodeprimidos. Los GIS, generalmente masas exofíticas muy vascularizadas que pueden tener áreas avasculares. Tumores neuroendocrinos muy difíciles de detectar, generalmente son pequeñas tumoraciones en la submucosa que pueden acompañarse de adenopatías mesentéricas con calcio, pueden ser múltiples, y las metástasis que son excepcionales, pero que bueno, podemos verlas como lesiones múltiples en el intestino delgado y sobre todo el antecedente oncológico. Y bueno, quería, estas son las referencias y quería, como yo pertenezco a la Comunidad Valenciana, hacer una mención especial a esta tragedia que hemos pasado, que ha asolado poblaciones muy cercanas a nuestra comunidad, que la verdad es que quería pues, dar unas palabras de apoyo y consuelo a los familiares de las víctimas. Nos afecta muy de cerca porque todos tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo que les ha afectado a diferentes niveles. También quería agradecer a los miles de voluntarios que han venido desde los primeros momentos a rescatar, a prestar su ayuda, su apoyo, y a las donaciones anónimas, a las muestras de cariño y solidaridad.
Y bueno, desde aquí quería hacer una divulgación de pedir que no nos olvidemos de ellos, que queda mucho por hacer y eh, que, que, eh, que hay una esperanza porque hay que levantarse, hay que seguir y que estoy segura que con todos juntos podremos salir de esta. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Jesús. Sí, efectivamente, no nos tenemos que olvidar que ahora lo bueno es que ha habido nuestra solidaridad, pero no hay que olvidar que esto hay para mucho tiempo ¿no? Hasta que se pueda volver a la normalidad. A ver si poco a poco. Bueno, muchas gracias por la excelente charla que nos has dado. Los esquemas ayudan muchísimo a la comprensión y tienes, bueno, una cantidad de casos, es espectacular. Vamos, muy bonita la charla. Muchas gracias por habernos enseñado, ¿no? todo lo que da de sí la ecografía en este campo. Tenemos con nosotros dos expertos, David Armario y María Gómez, que son expertos en el área de ecografía. ¿Tenéis algún comentario que hacer, David? Yo, María Jesús, enhorabuena por la fantástica charla y completísima, realmente completísima. Has dado alguna pincelada sobre el uso del contraste endovenoso. No sé si entiendo que por lo que has dicho muchas veces son hallazgos incidentales y el contraste oral tampoco podemos preparar adecuadamente el paciente, pero el contraste endovenoso, que es una herramienta que tenemos más a mano y podemos ponerla in situ, ¿cuándo decides ponerlo? ¿Cuándo no? ¿Crees que aporta algún valor, así como en la enfermedad inflamatoria intestinal sí que probablemente tiene más validez, más... Bueno, no sé, ¿cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Pues bueno, pues como bien dices, la verdad es que son hallazgos muchas veces incidentales. Sí que a veces en los GIS, como he dicho, puede servir para ver esas zonas avasculares que con la ecografía Doppler no lo ves, y que puede servir también para guiar la biopsia si hay que guiarla, o para predecir un poco más alto riesgo, aunque cuando son grandes pues generalmente se van a operar. En los tumores neuroendocrinos yo la verdad es que he puesto a veces contraste y no me ha ayudado mucho porque captan mucho pero también captan todas las asas, son tan pequeños que Claro. pues apenas me sirven. Sí que creo que es más útil el Doppler o el microangio, ¿no? De Doppler para ver la vascularización que es suficiente. Entonces no lo solemos usar mucho. En el seguimiento de las neoplasias, de las metástasis hepáticas, tenemos poca experiencia, solo tenemos 2 o 3 casos que hemos seguido, pero al final se acaban haciendo TAC. No lo hemos seguido más. Entonces, pues bueno, no creo que sea una herramienta demasiado necesaria, pero que, bueno, sobre todo en esos casos te puede ayudar. En los linfomas también, yo no tengo experiencia, también he leído que cuanto más necrosis haya, también tienen peor pronóstico, pero lo mismo, no tengo mucha experiencia. Gracias. María. Muy súper interesante tu charla, súper didáctica. Se la pondré a mis residentes en cuanto que la suban a YouTube. Mira, te quería preguntar, ¿tenéis protocolizado ese uso de la eco en estos tumores intestinales o lo hacéis no sobre la marcha? O sea, si es un hallazgo, está claro, pero luego si surgen dudas con el resto de pruebas de imagen, ¿tenéis esa ecografía estructurada dentro de vuestra plan de estudio de la ecografía o sobre la marcha decidís, mira, que yo creo que en este tumor que es superficial la ecografía puede venir bien o no? Y bueno, y sobre todo eso, si hacéis esa cita de de ese estudio de tumores, si ponéis contraste directamente, que me parece también intravenoso, que me parece muy interesante.
Pues, a ver, no tenemos estructurado. Lo que sí que es verdad que muchas veces que tenemos dudas en el TAC de si es una asa patológica o no, o eso, cualquier duda que tenemos, sí que Con el PET-TAC, que sale muchísimo positivo, ¿verdad? con el Que PET-TAC, con el causa PET-TAC, muchas dudas, sí, sí. sí. Pues sí que nos los pasamos, pero lo hacemos de forma un poco, vamos, sin tener nada arreglado. Si vemos que es accesible, que es un paciente que puede ser útil, nos lo citamos y lo resolvemos. Y muchas veces es a favor y otras veces vemos que no hay nada. Y entonces, pues bueno, ya que se programe la endoscopia si hace falta o tal, pero ya con menos prisa. Y si vemos que efectivamente se trata de un tumor, pues ya aceleramos la endoscopia, que es al final la más... Y una duda, cuando has puesto la radiografía del paciente que estaba obstruido y has puesto la ecografía, en un escenario de urgencia, si tenéis una obstrucción intestinal vista por rayos, ¿hacéis TAC directamente o hacéis la eco primero? Hacemos TAC, generalmente hacemos Bien. TAC. Lo que pasa es que hay veces que los pacientes no vienen como clínica de obstrucción. Sí, es verdad, Entonces sí. no Te lo piden encuentras. la placa de abdomen porque no está indicada. Esa placa en realidad era el scout del TAC que Sí. se hizo, no venía. Pero me encuentro mal, estoy muy distendido, o sea, es síntomas así que a veces pues es que hacemos mucha ecografía de urgencias intestinales demasiada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que este concepto que me parece muy interesante, ¿no? De igual los radiólogos que hacen poca ecografía siempre tienen puesto en la cabeza, hago una ecografía y siguiente paso hago un TAC o tal. Pero cuando uno tiene más experiencia en la eco, no ves la utilidad al revés, ¿no? Dudas que tienes en el TAC o en la reso, ya no solo en el tubo digestivo, ¿no? En general. Volver a la ecografía, que muchas veces te da información, ¿no? Como estos casos que comentabas, los PET dudosos. Quizá el problema, no sé, María Jesús, claro, cuando buscas una lesión vista en el TAC en una asa de intestino, como se mueven, igual puede ser difícil localizarlo o lo localizáis bien. No, lo localizamos bien. Sí. Muchas veces está en el mismo sitio, casi siempre en el mismo sitio. Y nos ha pasado con los tumores neuroendocrinos que a veces eso dices, madre mía, ¿dónde lo voy a encontrar? Y muchas veces sí que está en el sitio parecido a donde lo buscamos, porque nos ha pasado con los neuroendocrinos también, que hay veces que lo vemos mejor en la eco que en el TAC. Cuando quieres buscarlo, lo encuentras y no se mueven demasiado, ¿no? Bueno. Sí, no, es una aplicación, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Como decía María, en los PETs que hay tantos falsos y tantas dudas que hay, pues igual es mejor pasarlo directamente a la eco que hacerle un TAC con contraste, ¿no? Por lo menos intentarlo, porque no cuesta nada. O sea que es que al paciente no le molesta y no es nada cruento. Muy interesante. Y otra pregunta tenía yo, en relación al elasto, que has puesto alguna imagen, aunque parece que tampoco lo usáis mucho. Aparte de diferenciar un tumor de un no tumor, ¿no? Que básicamente es lo que me ha parecido que presentabas, dentro de los tumores, ¿te puede ayudar un poco a orientar algo? Los adenocarcinomas son más duros, por lo general. Y en los linfomas hemos visto un poco de todo. Algunos son muy blanditos, como ese, pero algún otro era muy rígido. Entonces, a ver, yo lo pongo, pero no me suele ayudar mucho. Y tampoco he leído mucho, no hay casi nada descrito de todo esto. En las econdoscopias sí que hay más, pero tampoco hay nada muy concluyente. Tenemos alguna pregunta en el chat. Nos pregunta Salva, ¿qué papel podría tener un técnico para hacer una ecografía abdominal? Pues yo lo veo difícil. Yo creo que es una ecografía que requiere, pero ya no solo para un técnico, para un radiólogo. Creo que necesitas mucha experiencia y muchas ganas y saber dónde te estás moviendo, si es delgado, si es grueso, entonces, o sea, no lo veo fácil, no lo veo sencillo. Pero bueno, entrenando, pues por ejemplo, para la enfermedad de Crohn,
pues eso sí que es verdad que es más sencillo porque sabes dónde mirar. Las asas generalmente están más estables, más, bueno, pero a ver, no lo veo muy fácil. Sí, parece difícil, ¿no? No sé Sí. si vosotros, María o David, tenéis experiencia en tener algún técnico trabajando con vosotros en el área de abdomen, pero es un área difícil Área de para... mejora que tengo en mi unidad, pero realmente no lo contemplo. Pero en este caso creo que efectivamente es difícil incluso para nosotros los radiólogos, con lo cual Mm, creo que Sí, no. completamente de acuerdo. Los que tenemos hacen cosas muy específicas, controles renovesicoprostáticos, con un control de mm, nódulo de tiroides, pero esto que es más complejo y también añadir que has también comentado, María Jesús, hay localizaciones que son bastante ciegas hasta para nosotros, ¿no? Toda la zona del mm. 21, fosa ilíaca derecha quizá es más accesible, ¿no? Como en el Crohn, pero hay áreas que ya son muy, muy complicadas para nosotros. Sí, sí, yo completamente de acuerdo, lo veo Esto es bastante complicado. una duda que me ha surgido ahora. Eh, Cuando lo programáis la ecografía, ¿le decís al paciente que tenga alguna preparación, aparte de luego darle contraste, o sea, darle agua para que distienda? ¿Le decís que vengan ayunas quizás para que tenga menos meteorismo, menos gas? ¿O no? En ayunas sí que se le dice, pero bueno, si no vienen en ayunas, pues como muchas veces en urgencias aquí te pillo, aquí te mato, pues así lo hacemos, sí, no, no hace falta. Sí que es verdad que es sutil lo del estómago, yo lo uso mucho, darle agua, está ahí, le das agua, llenas el estómago y la verdad es que es muy, muy útil, sí. Lo mueves al paciente y lo cambias de posición. Mm. Mira, otra pregunta del doctor Pedraza es en pacientes pediátricos, si sabes si está si es habitual, ¿no? Que los estudios en pediátricos se hagan del tubo digestivo, se hagan con ecografía. Bueno, nosotros hacemos intestinal de Crohn. Sí que hacemos todos los Crohn de los niños los hacemos con ecografía. Y bueno, de recién nacidos, de bebés, pues también nos piden pues para ver eso, enterocolitis y a veces incidentalmente en algún niño con dolores abdominales, de esos que nos vienen, bueno, muchas FID de urgencias o dolores abdominales que nos piden de forma programada, porque no sé, pues alguna vez ves algún pólipo, pero bueno, no, sí que hacemos ecografía, desde luego intestinal, pero a ver, tumoraciones es que es muy raro en los niños. Algún pólipo inflamatorio hemos visto de intestino delgado, pero Ujú, no mucho más. Tampoco es que tengamos una población muy, claro. muy grande. En cuanto a otra pregunta del doctor Peraza es la posibilidad de hacer un informe estructurado. Claro, veo que es complicado esto porque son hallazgos incidentales, ¿no? No son ecografías arregladas, Sí, pero no tiene, tenemos informe estructurado para esto, no lo usamos. sí, parece complicado. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿crees que podría en un futuro ayudar para el diagnóstico de tumores gastrointestinales por eco? Pues la verdad es que no tengo mucha experiencia. Yo he leído, pero en el TAC para los GIS, para predecir el riesgo de malignidad, porque influye en el tratamiento, ¿no? Y influye en el pronóstico. Pero a nivel de ecografía, la verdad es que no tengo experiencia y no he leído mucho sobre esto, ¿no? Ujú. Y en cuanto a... Poca literatura sobre ecografía intestinal de neoplasias. Muy Sí, y es poco. que esto va en relación con la otra pregunta que nos hace también Salva, ¿no? Si existen algunas guías, ya hemos comentado, ¿no? Que no están en ningún lado porque hay poca literatura, no hay, Nada. no tenemos nada, ninguna No, es herramienta. que muchas veces ni aparece la ecografía, ¿no? Mm. Ujú. Mire, he visto por ahí Y antes una pregunta, ahora no la encuentro dentro del chat, que decía algo así como, los clínicos cuando tú haces esa ecografía se quedan tranquilos con lo que tú le estás diciendo. ¿Qué grado de aceptación de la ecografía clínica en estos tumores hay? Bueno, Eh, es que sí, a ver, en realidad nosotros lo que hacemos nos sirve a nosotros para guiar, para aconsejar qué técnica es más adecuada después, ¿no? O cómo realizar el TAC, o si la resonancia es más, sí. un poco eso.
no Ujú. vamos a resolver del todo o sea, el abordaje, pero sí que podemos guiarlo, sí. Sí, pues bueno, Ujú. por ejemplo, con los errores PET-TAC sí que puedes decir, mira, aquí no hay nada, y si ellos se quedan tranquilos, pues fenomenal, ¿no? Sí, sí. Vale. Ujú. Mira, una última pregunta. Nos pregunta Joan Canalías si os aporta algo más en el estadiaje de una neoplasia de colon respecto al TAC. Em, La verdad, sí, la verdad es que no lo hacemos, no hacemos de estadificación, realmente lo hacemos como de diagnóstico. Y hace años sí que hacíamos ecografía endorectal y sí que nos servía mucho para diferenciar el T2 del T3, el T4 para ver la invasión, el T1 del T2, pero ahora no lo han asumido los cirujanos y nosotros no lo hacemos. Entonces, me parece interesante, la verdad es que sí que es verdad que podría ser interesante, pero no lo hacemos. Ujú. No lo hacemos. En el estómago sé que también hay muchos estudios ahora donde dan un contraste oral, contraste ecográfico oral para diferenciar y para incluso para estadificar, que también me parece muy interesante. Pero no lo hacemos, pero creo que por ahí Ujú. sí que puede haber una línea Ujú. interesante. Estupendo. Pues la verdad es que ha Sí. sido muy educativa la sesión. Muchos ánimos para lo que tenéis ahí en Valencia. Espero que, bueno, que la gente pueda salir adelante pronto, cuanto Sí, antes mejor. Y pues Salva, si quieres muchas despedirla. gracias. Sí, bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Ángeles por tu excelente moderación. Gracias María Gómez también por tus comentarios de experta. Gracias David Armario, muy bien. Y sobre todo gracias María Jesús. La verdad es que me da gusto oírte, ver la cantidad de casos que tenéis, que tienes, ¿no? Yo creo que los casos de adenocarcinoma, de linfoma, de GIS, de tumores neuroendocrinos, de lesiones polipoideas, de metástasis. Yo creo que da ganas de hacerlo, ¿no? A mí hay un mensaje que has repetido que me gusta mucho, que es que no solo es que hagas una eco y después vas al TAC, no, al contrario, si tenemos dudas en el TAC, y sobre todo cuando hay falsos o pensamos que son falsos positivos del PET, que hagamos la eco y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo creo que con toda la audiencia la idea es potente, ¿no? Yo no sé si quieres añadir algo más, María Jesús, a la audiencia. No, que nada, que agradeceros que me hayáis permitido divulgarlo, que somos muy entusiastas, ya lo sabéis, el doctor Ripollés pues ha sido mi maestro y es el que pues nos ha entusiasmado a todos en este tipo de estudios y que bueno, pues solo queremos que divulgarlo y gracias por permitirlo. Perfecto. Seguro que contamos contigo, con Ángeles ya lo hablaremos el año que viene para más sesiones y simplemente mañana no hacemos sesión y haremos el viernes. El viernes haremos una sesión del mismo equipo, el doctor Gregorio Martín, que nos va a hablar de la utilidad del contraste, la ecografía con contraste a nivel testicular y genital masculino. Muchas gracias a todos, gracias María Jesús, gracias David y gracias María y gracias Ángeles y gracias Dani. Que tengáis un gran día. Y María Jesús, Gracias a todo el todos. apoyo en Valencia para todos vosotros. Venga, un Gracias. saludo, nos vemos. Gracias. Adeu. Gracias. Adiós.